En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo en María, y por las benditas almas del purgatorio. Domingo tercero después de Epifanía, la Santa Iglesia Católica, en lo que rezamos los sacerdotes, no en la misa, en el breviario, que rezamos los sacerdotes, a partir de hoy pone el comienzo de la carta a los Gálatas, que si bien no es de la misa de hoy, sin embargo, como la liturgia es una sola cosa y nos toca a los sacerdotes leerlo, quería hacerles unos comentarios de tantas cosas que se pueden hacer sobre las epístolas del apóstol San Pablo, y en particular la carta a los Gálatas, que insisto, hoy comenzamos a leerla a los sacerdotes en nuestro breviario, que rezamos todos los días y todo el día. Para darles un primer pantallazo de esta epístola, siempre hay cosas hermosas que rescatar en las epístolas de San Pablo. Recuerden un comentario del padre Castellani, que tanto nos gusta, en donde él, y creo haberlo dicho ya alguna vez, rescataba y traía a colación esa sencillez con que a veces predicaban los apóstoles, y que sería muy bueno recuperarla, porque es muy claro y ayuda mucho. Él decía más de una vez, y lo encontrarán en distintas epístolas de San Pablo, en los Gálatas también, los apóstoles se limitan a decir: el que hace esto y esto, se va a condenar y se va a ir al infierno si no cambia. Así de fácil y así de sencillo. La carta de los Gálatas trae en su capítulo 5, esto por dar un paréntesis, en realidad no es el tema que voy a tocar, ya se los desarrollo, pero quería traer algunas pinceladas sobre esta epístola, y en el capítulo 5 tiene ese estilo, el cual el padre Castellani elogiaba. Dice San Pablo: las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación. Fornicación implica el pecado entre dos solteros, pero también el adulterio. El adulterio es un agravamiento muchísimo más grave que una persona casada peca. Entonces, fornicación, repito, abarca el adulterio. Impureza, todos los pecados de impureza. Impureza, el pecado solo, todas las cosas pésimas que se ven en internet, ni hablemos de la homosexualidad. Entonces, fornicación, impureza, lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia es tener deseos impuros. Ese es el pecado de lascivia, los pecados de la mente. Idolatría, las falsas religiones. Hechicería, ni hablemos, la brujería, ir a los adivinos. En Colombia hay mucho de eso. Enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces. Ya lo hemos mencionado muchas veces. El católico no es una persona triste, no es una persona amargada. El católico puede tomar trago, pero poco trago. El problema es excederse en el trago. Entonces, borracheras o embriagueces, orgías, agrega ahí, y otras cosas semejantes, dice San Pablo, respecto de las cuales os prevengo, como yo ya os lo había dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. No se van a salvar. Más claro, imposible. Esa sencillez con que a veces predican los apóstoles, y tanta claridad que tiene a veces decir las cosas así. Eso era tan solo una acotación al margen, como para traer pinceladas en la epístola de los Gálatas. Y ahora sí voy al punto, que está casualmente en lo que leíamos hoy los sacerdotes. Nos tocaba en el breviario, entre otras lecturas, comenzar la epístola de los Gálatas, y en el primer capítulo, en los primeros versículos, dice una frase importantísima que hace mucho a lo que nos toca vivir hoy en día a los católicos, y dice así, capítulo 1: si aún, habla San Pablo, si aún nosotros mismos o un ángel bajado del cielo os predicare un evangelio, por la palabra evangelio en sentido amplio implica la doctrina católica, si aún nosotros, un ángel bajado del cielo, os predicare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Una frase famosa, dice San Pablo: si aún yo mismo o un ángel bajado del cielo os predica un evangelio distinto del que ya habéis recibido, si os cambian el catolicismo, sea anatema. ¿Qué significa la expresión sea anatema? Es difícil de traducir. Una de las posibles traducciones es sea condenado. El que cambie el catolicismo y enseñe peor a los fieles cosas que no son catolicismo, sea anatema, sea condenado. Otra de las posibles traducciones de sea anatema es sea maldito por Dios, sea maldecido por Dios. Es bien fuerte. Otra de las posibles traducciones. Y por último, fíjense, en el Antiguo Testamento, más de una vez Dios daba la orden que tal pueblo idólatra sea
puesto en anatema, y había que destruirlos a todos, esos pueblos que Dios condenaba en el Antiguo Testamento. Es otra de las posibles, sea destruido, es otra de las posibles traducciones. Pero lo que quiero traer a colación es toda esa amenaza realmente de desamparo para los que se atrevan a cambiar el Evangelio, para los que se atrevan a cambiar nuestra santa religión católica. Y ahí vienen las aplicaciones varias que podríamos hacer por lo que padecemos los católicos hoy en día, y yo quiero traer a colación 3 ejemplos, podrían ser muchísimos, 2 que hacen al dogma y uno que hace a la moral. Sobre el dogma, el Evangelio de hoy recalca una vez más la cualidad más importante de todas de nuestro Señor Jesucristo, y es que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ese es un punto clave en nuestra santa religión. Jesucristo es Dios. Y allí en el Evangelio hace uno de sus tantos milagros que certifican la enseñanza de Jesucristo, donde Él mismo se presenta uno con el Padre, Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Viene un leproso, los milagros dan fe de la veracidad de las palabras de Cristo, y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes curarme. Era leproso. Y Cristo, en el latín más hermoso que en el español, dice volo, mundare. Volo significa yo quiero, mundare, sé limpio y se cura. Los milagros entonces es una de las tantas pruebas de la veracidad de la enseñanza de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que certifican a nuestros espíritus, como dice el Papa San Pío X en el juramento antimodernista, las verdades que transmite Dios, en este caso a través de su propio Hijo, y la divinidad. Cristo es Dios. Y ese punto, ya lo hemos dicho alguna vez y nunca nos debemos cansar de repetirlo, es clave y crucial en el mundo de hoy, porque todo indica que estamos viviendo, o parece por lo menos, y fuertemente parece, los finales. Y los finales, un motivo, lo hemos dicho otra vez y lo repetimos, de vida o de muerte, de ser santo y mártir o de ser apóstata, es defender hasta la muerte, si hace falta, la verdad y la realidad de que Cristo es Dios. ¿Y por qué va a ser un tema de vida o muerte? De ser santo y mártir si doy la vida por Cristo, diciendo y defendiendo que Él es Dios, o de ser un apóstata y condenarme si lo niego. Porque el nuevo orden mundial, lo hemos dicho, lo repetimos, no puede hacer sus planes, es imposible que haga sus planes si no intenta borrar de las mentes y los espíritus el hecho y la verdad de que Cristo es Dios. Entonces, el católico verdadero, cuando llegue la última persecución, va a ser de vida o muerte afirmar que Cristo es Dios o negar. Allí tienen una de las aplicaciones. Y el que enseñe una cosa distinta a este Evangelio, y el que enseñe una cosa distinta a este punto clave de nuestra Santa Religión Católica, sea anatema. Y ahí vemos lo que padecemos hoy los católicos con toda esta falsa religión moderna y todos estos falsos papas. Francisco más de una vez ha insinuado que Cristo no es Dios. Y él, que está al servicio del nuevo orden mundial, ayuda en ese daño el que predique un evangelio distinto, sea anatema. Cristo es Dios. Punto clave. Segundo ejemplo, también relacionado con el dogma. Todo esto que padecemos los católicos, estos falsos papas, contra los verdaderos papas y la verdadera enseñanza católica. Hay un punto clave que hay que saberlo y se desliza mucho error en ello. Tenemos el dogma católico de la infalibilidad de los papas. Concilio Vaticano I, no segundo, que fue un concilio absolutamente católico, sin duda, por el Papa Pío IX, que lo convocó. Y su Constitución Pactos Eternos define que el Papa es infalible cuando define temas que hacen a la fe, o el dogma católico y a la moral. Y cuando define ex cátedra, dice el dogma. ¿Y qué significa definir ex cátedra? Hablar ex cátedra significa cuando el Papa habla como tal, cuando el Papa habla como la máxima autoridad de la Iglesia. Ex cátedra, si yo quiero traducir literalmente la expresión en latín, significa hablar, ex significa desde cátedra, desde el trono, desde lo que soy la máxima autoridad, soy un rey, por ejemplo, en una nación, hablo ex cátedra cuando hablo desde mi trono, como lo que soy, como el rey.
Y el Papa, cuando habla como Papa, habla ex cátedra. ¿Y qué significa, padre, definir? Definir es lo que hace cualquier Papa católico por definición y por derivación, todo obispo católico, todo sacerdote. Definir es decir, a las ovejas, la verdad contra el error, el dogma católico contra la herejía, las cosas que están bien contra las cosas que están mal, el bien contra el mal, las acciones buenas contra las acciones viciosas y pecaminosas, las acciones con virtud frente a las acciones desordenadas. Eso es definir. Decir lo que es verdad contra lo falso, decir lo que es el bien contra el mal. Constantemente los papas hacen eso, su enseñanza básica o magisterio, y los obispos y sacerdotes por derivación debemos hacer lo mismo, pero lo importante es el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, con una protección que da Dios por encima de su persona, Constitución, Pastores Eternos, dogma católico, Concilio Vaticano I, por encima de su persona, Dios da un resguardo al que es un verdadero Papa para que jamás enseñe desde allá arriba a las ovejas nada malo y nada equivocado. Un Papa no puede enseñar nada malo a las ovejas. Un Papa verdadero jamás puede hacer eso. Y allí se deslizan otros errores que padecemos, porque la forma de enseñar de cualquier Papa tiene dos variantes. La enseñanza común y habitual de su magisterio es lo que se llama el magisterio ordinario, principalmente, no únicamente, a través de las encíclicas. Es la forma del magisterio ordinario de los papas. Hay otros documentos, pero principalmente a través de las encíclicas. Y tiene otro estilo de enseñanza de su magisterio, que es las enseñanzas con su magisterio solemne. ¿Y cuándo hay magisterio solemne? Cuando él quiere definir un dogma con la máxima solemnidad. El último que hemos visto los católicos es Pío XII, cuando definió el dogma de la Asunción de María Santísima, o cuando se hace a través de un concilio general. Por ejemplo, el Papa Pío IX, a través del Concilio Vaticano I, definió el dogma de la infalibilidad. Ahí tienen una forma de magisterio solemne, pero puede ser solemne o puede ser común o magisterio ordinario, se dice, habitual, a través de las encíclicas, sobre todo. ¿Por qué aclaro estas cosas? Porque aún en el mundo de los sacerdotes que intentan luchar, no sé cómo expresarme, por todo esto que padecemos y por el verdadero catolicismo, la verdadera misa, y lo digo con tristeza, pero lo voy a decir, en mi congregación madre, la Fraternidad San Pío X, se enseña un error grave en estos temas. Recuerdo cuando era seminarista nos enseñaban que el Papa es infalible ex cátedra, hasta ahí va bien, pero que ex cátedra significa solamente infalible cuando va a ser magisterio solemne. Falso, falsísimo. Hay que leer el dogma católico de Pastores Eternos. Siempre que el Papa hace magisterio, fe o dogma católico moral, siempre que el Papa hace el magisterio, sea el solemne, sea el común o el magisterio ordinario, siempre es infalible. Porque las ovejas es un resguardo que Dios ha dado para proteger el bien común y para proteger las ovejas, porque si no estaríamos a merced de cualquier error que podría bajar desde la máxima autoridad. Y por eso la máxima autoridad está resguardada para proteger a las ovejas. Y es un error gravísimo decir que un Papa solamente no se equivoca cuando hace cosas solemnes, y que eso significa ex cátedra. Repito, falso, falsísimo. Ex cátedra significa desde su trono. Cuando él habla como Papa, sea en el solemne magisterio, sea en el magisterio ordinario, siempre es infalible. Pequeño detalle, si fuese así, en los últimos 170 años, creo que no me estoy equivocando en el cálculo, ¿cuántas veces los católicos en los últimos 170 años hemos tenido enseñanza entonces infalible? 3 veces. En 170 años. Lo cual marca una desproporción. O sea que hemos estado a merced de errores o de la posibilidad de errores que vengan desde la máxima autoridad durante 170 años, salvo en 3 oportunidades que hubo magisterio solemne. Entonces es un error muy grave decir que los papas solamente cuando hacen definiciones solemnes. No, cada vez que un papa hace magisterio no se puede equivocar. Es muy grave enseñar lo contrario, y ese resguardo, repito, es para nosotros. Por eso es un error gravísimo andar diciendo que alguien puede ser papa y enseñar herejías. Es gravísimo, eso no se puede dar. Por encima de esa persona Dios lo resguarda para que las ovejas no sean dañadas.
Un verdadero papa no puede enseñar ninguna herejía. Y ahí vemos la realidad con todos estos papas falsos. Y quien enseñe un evangelio distinto, un catolicismo distinto al que habéis recibido, sea anatema. Y todas las consecuencias gravísimas que se siguen por enseñar estas cosas. Y el tercer y último ejemplo, aplicando estas palabras de San Pablo, el que enseña un evangelio distinto, un catolicismo distinto, sea anatema, sea condenado. La moral católica es la única moral verdadera, y en tantos temas que se pueden enseñar, me tomo Brasil con domingo primero después de Epifanía, fiesta de la Sagrada Familia, ya se podrán imaginar. Domingo segundo después de Epifanía, las bodas de Caná, matrimonio, imagínense los temas que se puedan. Y me tomaron en Brasil esos 2 domingos. Entonces, ahora hay que hacer el desquite en Colombia. Entonces, el que predique un evangelio distinto, el que les cambie el catolicismo, los temas de familia y matrimonio, sea anatema. Y una vez más, como se podrá imaginar, debo ir a ese lema y ese deseo de lo que tiene que ser el catolicismo en la familia y en el matrimonio. La familia numerosa, con muchísimos niños, como eran nuestros abuelos y nuestros antepasados, y tenemos que volver a ser con 10, 15 niños. Y padre, voy a ser pobre, no lo sé, pero tú no estás acá ni para el dinero ni para la comodidad. Si te has casado, mis respetos, pero debes darle a Dios lo que Dios espera de los casados. Antes que nada, niños, porque ese es el fin más importante de todos en el matrimonio. El fin más importante de todos. Y el que enseñe un evangelio distinto, anatema sit, sea anatema. Entonces, por eso, maldita, 1000 veces maldita, las cosas malas sí se pueden y se deben maldecir. 1000 veces maldita la anticoncepción o planificación, como le dicen aquí, y el aborto, peor. Y tantísimas cosas más que se podrían decir contra la familia, contra tener niños, contra el matrimonio. El mundo moderno, lo hemos dicho muchas veces, odia a los niños en el mundo moderno. Entonces yo soy católico, le pego al mundo moderno teniéndome 15 niños, si puedo. Eso es un catolicismo combativo, para los que no tienen vocación de consagrarse a Dios. Y el que predique otra cosa, anatema sí, sea anatema, sea condenado. La anticoncepción, la planificación, el aborto, la homosexualidad, no vienen niños, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto mal y tanto daño que se hace. Hay de aquellos sacerdotes que hagan daño con este tema de la familia, con este tema de tener niños. Hay de aquellos sacerdotes que lleguen a decir que se puede planificar, que además la mayoría de esas cosas son abortivas encima, peor. Hay de esos sacerdotes que traicionen su deber, sea anatema, sean condenados. Cuidado que un sacerdote, si Dios nos da la gracia de cumplir con nuestro deber, tendremos premios, pero si alguno de nosotros hace cosas malas o enseña mal, imagínense los castigos que nos llegarán. Por eso, y termino, Colombia tiene una deuda. Colombia tiene una deuda y no puede ser. No puede ser que es el único país de Hispanoamérica con 25, sino 30 años de apostolado, con la verdadera misa, estos intentos de mantenernos católicos y rechazar lo moderno. No puede ser que hace 30 años que hay sacerdotes en este suelo y no hay ni una familia numerosa. Es vergonzoso. Colombia tiene una deuda y esa deuda tiene que ser saldada por los matrimonios que vendrán si la providencia y sus tiempos lo permiten. Argentina no es por falta de humildad, somos un desastre, pero con esa materia de desastre está lleno de familias numerosas en el país. México, pregúntenle al Padre Pío, ya lo he dicho. Estados Unidos, yo viajé cuando era seminarista a pedir limosna para nuestra iglesia del seminario, en nuestras capillas. La primera señora, no la segunda, la primera, Dios dispuso así, la primera señora de Estados Unidos que yo conocí, me pongo a charlar con el sacerdote que nos acompañaba, una señora típica de Estados Unidos, rubia de ojos celestes, 15 niños tenía esa señora, 15, no uno o dos.
nosotros hemos conseguido en todos los países, Bélgica lleno de familias numerosas, Francia lleno de familias numerosas, México, yo le dije, Estados Unidos, Canadá, Colombia no. 30 años de apostolado así y Colombia no. Colombia tiene una deuda y esa deuda tiene que ser saldada. Y sea anatema el que les predique un evangelio distinto. Por eso terminamos pidiéndole a los patronos de la familia numerosa, San Bonifacio y Santa Tecla, Papa Santo y Mártir, Mamá Santa y Mártir, Santa Tecla, 12 niños, 12 santos y 12 mártires. Miren qué ejemplo, no solo de familia numerosa, sino de la educación católica de los niños. 12 hijos y 12 santos. Otra de los patronos de la familia numerosa, ya lo he dicho, Santa Catalina de Siena, 24 hermanos, fue la última, con una gemelita que se murió. Si su papá y su mamá no hubieran tenido 24, no existiría Santa Catalina de Siena, fue la última. Y el último patrono, lo hemos dicho muchas veces, San Luis María Griñón de Montfort, 18 hermanos. Entonces, Santos Bonifacio y Tecla, sus 12 hijos santos, Santa Catalina y San Luis María, rogad por Colombia, para que Colombia pague su deuda y aquí también haya familias muy numerosas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.